y es el momento de escuchar al de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchísimas gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. En primer lugar, darle la bienvenida al gobierno de la tarde a mi amigo Valentín Pérez, quien se une a este equipo de análisis diario de las noticias. Y en segundo término, quiero resaltar que, señores, murió Ricardo Carty, una gloria del béisbol en la República Dominicana. Con su muerte enluta no solamente a los aficionados del béisbol, las Estrellas Orientales, equipo con el que siempre jugó, y a los compañeros de faena de las grandes ligas con quien él se ligó, sino que también enluta a toda la República Dominicana, porque Ricardo Carty era un ícono de San Pedro y del país. Y todos los que tuvimos la oportunidad de ser sus amigos, pues los recordamos con nostalgia y también con alegría, porque fue un hombre alegre, que vivió con alegría. De manera que en este día en el que muere esa gloria del béisbol dominicano, quiero darle el pésame a sus familiares y a todos sus cercanos. Así que en paz descanse Rico Carty. Por otra parte, señores, hoy se celebra el 25 de noviembre, se celebra en todo el mundo, porque fue instituido por las Naciones Unidas, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Y ese día se ha establecido en honor a las hermanas Mirabal, que murieron. Eso fue una propuesta de un congreso de feministas latinoamericanas que se reunió en Bogotá en el año 1981, si mal no recuerdo, 80, creo. O 1982, algo así. Creo que fue el 80, pero... Sí, y luego... La declaratoria fue en el 99. En Bogotá, surgió en Bogotá en un congreso de feministas. Y luego entonces ese congreso lo propuso a las Naciones Unidas, que lo aprobó en el año 2000 como el Día Internacional de la Violencia, de la no violencia contra la mujer. Pero que resulta que la celebración de ese día y el homenaje a las hermanas Mirabal tiende a confundir el objetivo de esta celebración. Y la gente entonces resalta, los medios de comunicación resaltan los feminicidios que se han producido en el país. Se habla de 55 que se han producido en todo este año. Y la gente tiende a confundir que el feminicidio con las hermanas Mirabal. Y resulta que las hermanas Mirabal no fue un feminicidio, su asesinato. Fue un asesinato político de una dictadura que gobernó la República Dominicana por 31 años. Y hay que recordar que ese acontecimiento que ocurrió un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1960, vino precedido de la formación del movimiento revolucionario 14 de junio, que presidía precisamente su esposo Manolo Tavares. Ese movimiento 14 de junio se formó en honor a una invasión que se produjo a la República Dominicana luego de la Revolución Cubana de enero de 1959. Un grupo de expedicionarios vinieron a las costas dominicanas a tratar de derrocar la dictadura de Trujillo. Trujillo sofocó el intento por el poder que tenía y por una serie de imprevisiones que se cometieron en la expedición. Pero posteriormente entonces Manolo Tavares, en honor a ese movimiento, formó el movimiento revolucionario 14 de junio. Las hermanas Mirabal se afiliaron a este movimiento y fueron militantes políticas que constantemente asediaban el régimen de Trujillo. Y eso es lo que provoca su asesinato en la carretera, en la Cumbre, que es una comunidad de la que hoy se llama carretera turística, que conduce de Puerto Plata hasta Santiago por las lomas. Pues ellas iban en ese recorrido, venían de visitar a sus esposos, Manolo Tavares, que era el esposo de Minerva,
y el ingeniero, no recuerdo el nombre ahora, Leandro Guzmán, que era también el esposo de una de las Mirabal, y venían de visitarlo en la cárcel del Puerto Plata. Entonces la interceptaron ahí en la cumbre, en la zona de la cumbre, las mataron a palo a ella y a Rufino de la Cruz, que a decir de los biógrafos de Rufino de la Cruz, bueno, decía en su honor, señor Luis Disla, que escribió un libro en el 2011 narrando la biografía de este señor, porque nunca se le mencionaba ni se sabía quién era, porque era un chofer que acompañaba aparentemente era un chofer, pero luego Luis Disla, el escritor Luis Disla, documentó que Rufino de la Cruz no era simplemente un chofer. Rufino de la Cruz era un dirigente político del 14 de junio que había recibido de la célula en que él estaba organizado la encomienda de acompañar a las hermanas Mirabal, que en ese tiempo, en los viajes que daban constantemente, a llevarle comida, a llevarle aliento, a llevarle mensajes políticos también a Manolo Tavares, a la cárcel de Puerto Plata donde estaba recluido. Entonces Rufino era un acompañante de las hermanas Mirabal, y como manejaba muy bien, y también era músico y todo, o sea que era una persona ya en cierto modo realizada desde el punto de vista, ¿verdad? Como persona. Las acompañaba en ese momento y también murió. A palo los mataron y tiraron por un barranco el jeep en que ellas venían para aparentar que se había accidentado. Bueno, pues la muerte de las hermanas Mirabal ese día de 25 de noviembre del año 1960, recuérdense que Trujillo lo mataron en mayo, el 30 de mayo de 1961. Es decir, este acontecimiento se produjo 6 meses antes de la caída del régimen de Trujillo, del tiranicidio. Y entonces eso marcó, ese asesinato de la hermana Mirabal marcó el inicio del fin de la dictadura, porque otro acontecimiento se produjo posteriormente al de las Mirabal, que fue, creo que fue el atentado contra Rómulo Betancourt. No, se había dado un poco antes de las hermanas Mirabal. El 24 de junio de 1960, Trujillo había atentado contra Rómulo Betancourt en Caracas, Venezuela. Y Rómulo Betancourt salió ileso del atentado, salió herido, fracasó el atentado, pero algunas personas murieron, como el chofer que conducía el vehículo de él. De manera que fíjense ustedes, este acontecimiento del atentado contra Rómulo Betancourt, añadido entonces posteriormente el asesinato vil de las mariposas, como le decían, de seudónimo en el 14 de junio a las Mirabal, las mariposas, era un seudónimo que se utilizaba porque la lucha era clandestina de ese movimiento, y por temor a revelar su identidad, y que el régimen de Trujillo, todo el mundo sabía que no jugaba. Entonces esos dos acontecimientos precipitaron el asesinato de Trujillo, o más bien el tiranicidio y la caída de esta tiranía que gobernó la República Dominicana por 31 años. Entonces es bueno resaltar en este día que lo de las hermanas Mirabal no fue un feminicidio, sino que fue un asesinato, un atroz asesinato político que marcó el final de la tiranía de Trujillo. Por otra parte, yo quiero ya finalmente y de manera breve referirme a un comunicado que sale en el día de hoy de la Asociación de Empresarios de la Frontera. Los empresarios de la frontera que están clasificados en la ley 1221 sobre desarrollo fronterizo se están quejando mediante este comunicado del maltrato que están recibiendo del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Resulta que esta ley, que sustituye aquella ley primera que se aprobó en el 2001, la ley 2801, esta 1221 la sustituye porque aquella fue derogada precisamente por el bombardeo de algunos empresarios que consideraban que esa ley establecía privilegios para los empresarios de la frontera por encima de los
de los que tienen los empresarios que están localizados en otros lugares del país. Pero olvidando naturalmente que la frontera, el único sector privilegiado en la Constitución Dominicana es la frontera. Desde la Constitución de 1844 se estableció un articulado que dice que es de prioridad nacional el desarrollo de la línea fronteriza. Y precisamente lo dice porque ahí nace la patria. Y del cuidado y desarrollo de nuestra frontera y de sus habitantes depende la preservación de la nacionalidad dominicana, de nuestra soberanía. Y es por eso que esos privilegios no son simples privilegios, son privilegios establecidos con un criterio patriótico en la Constitución Dominicana. Y esta ley 1221 obedece a ese postulado. Entonces ellos se están quejando de que los incentivos que establece la ley, que son exoneración de las materias primas, de los equipos, de las maquinarias, pues cuando llega al Ministerio de Hacienda, ahí lo frenan. Y entonces están produciendo una frustración de facto de los beneficios de esta ley para favorecer la frontera dominicana. Es decir, no se ha derogado la ley, pero el Ministerio de Hacienda no le da curso a los incentivos, a las exoneraciones que ellos necesitan para su fiel cumplimiento, el cumplimiento de sus labores como empresas. En la frontera se han establecido, después de la promulgación de esa ley, más de 60 entre industria y comercios favorecidos por la ley. Y estos han creado más de 10,000 empleos que están en peligro si el Ministerio de Hacienda no entiende que su deber es darle curso a estos incentivos sin mucha burocracia y sin obstáculos. De manera que nosotros hemos querido hacernos eco de este comunicado de los empresarios de la zona fronteriza en procura de que el Ministerio de Hacienda entienda que su papel no es boicotear la ley 1221, sino facilitarla, darle curso para que la frontera dominicana pueda tener el desarrollo que todos deseamos. Vámonos.